La han oído tanto, ¿verdad? Pero vamos al libro de Filipenses, capítulo 2, la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Bendito Jesús. Filipenses 2, versos 5 al 11. Amén. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos todos a repetir del 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Siéntese en este día. Gloria al Señor, y vamos a hablar bajo el tema el poder del nombre de Jesús. Amén. El poder del nombre de Jesús, porque el poder, amén, nuestro Señor Jesucristo no solamente tiene poder, Él no solo tiene poder, Él tiene todo el poder. Eso es muy diferente, ¿verdad? Porque cualquiera puede tener cierto poder, ¿verdad? El enemigo tiene cierto poder, pero Él tiene todo el poder. Todo el poder le pertenece a Él, Él tiene el poder absoluto, amén. Gloria al Señor. Y usted sabe, hermano, que nuestro Señor Jesucristo fue el ser más grande y más majestuoso que ha pisado la faz de la tierra. Como dijo Pedro en una ocasión, que me gustó mucho eso, que decía, nosotros fuimos honrados con la visita, amén, del Señor Jesucristo a la tierra. Fue un privilegio, fue un honor el tener a Jesús, a Dios con nosotros caminando, amén, aquí en la tierra. La mayoría de las personas, dice la palabra, no le conocieron, no entendieron quién era Él. Y muchas personas tienen conceptos erróneos de quién es realmente Jesucristo. Y hay un problema serio, porque si usted no cree quién es Jesús y no le conoce, hay un problema serio para usted. Amén, porque Él es el Salvador, Él es el Señor. Gloria a Jesús. En la persona de Jesucristo hay dos naturalezas, en la persona de Jesús. Hay una naturaleza humana y una naturaleza divina, porque Él, siendo Dios, se hizo hombre. Amén. El nombre Jesús significa Salvador. El nombre Jesús viene del griego y significa Salvador, que es lo mismo que Josué, que viene del hebreo, que significa Salvador, ¿verdad? El nombre de Jesús dice en Mateo 1:21 que cuando el Señor le habla a José a través de un ángel, cuando José se entera que María está embarazada, pensó que le había sido infiel, ¿verdad? Y José pensaba dejarla, pero el Señor le habla a través de un ángel y le dice, no temas recibir a María como tu mujer, porque lo que hay en ella del Espíritu Santo es. Y le dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Jesús es un nombre humano, se le puso cuando vino a la tierra, que significa Salvador. Y el nombre de Cristo, o el título de Cristo, porque Cristo no es un nombre, sino un título, significa ungido y tiene que ver con su naturaleza divina. O sea que en Jesucristo hay dos naturalezas, la humana y la divina. Jesús humano, Cristo divino. El ungido de Dios, el Salvador ungido. Amén. La palabra ungido significa lleno del poder de Dios, que estaba capacitado y habilitado, amén, para hacer la labor que había sido enviado hacer aquí a la tierra. Y dice la palabra que el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Y vamos a ver por qué el nombre de Jesús, solamente el nombre, óigame, no solamente la persona, el nombre de Jesús es poderoso. Gloria a Jesús. La palabra de Dios en los versículos que leímos nos manda a ser como Cristo, a sentir como Cristo. Déjenme decirle una cosa, hermanos, ¿verdad?
La Biblia nos advierte y nos habla tanto de que seamos como Jesús. Esa es la meta del cristiano. Ese es el propósito por el cual Dios le ha llamado a usted. No es, ¿verdad?, ser como fulano, como aquel. A veces vemos los defectos de los demás y aquel es así y aquel es así. Pero la Biblia nos manda a ser como Jesucristo, a cada uno de nosotros, ¿verdad? En Juan 15:13 Jesucristo dijo, ejemplo les he dado para como yo he hecho, ustedes también hagan. Ahora nos dice aquí en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor nos manda a sentir como Cristo, a sentir como nuestro Señor, a ver el mundo como Él lo ve. Dice en Proverbios 15:3 que nuestro Dios está allá arriba mirando el mundo, mirando a los buenos y a los malos. Ahí está el Señor mirando la humanidad. ¿Cómo ve el Señor la humanidad? Para el Señor solamente existen dos clases de personas en la humanidad. Los salvos y los condenados. Los que le conocen y los que no le conocen. Aquí en el mundo hay tantas diferencias de personas, ¿verdad? Ricos, pobres, ignorantes, intelectuales. Óigame, se desprecia a la gente por su nacionalidad, por su casta en la India. Sin embargo, delante de nuestro Dios Todopoderoso solamente hay dos clases de personas. Los salvos y los condenados. Los que le conocen y los que no le conocen. Hay dos grupos, ¿verdad? La Biblia habla de que los salvos son pocos. Según Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos van por ahí, dice la palabra advierte, ¿verdad? Que son pocos los que quieren entrar por esa puerta estrecha porque es una puerta de sacrificio, la puerta es Cristo, ¿verdad? Hay que entrar por esa puerta, hay que dejar el mundo, hay que dejar el pecado, pues pocos van por ahí. La mayoría de las personas hoy en día quieren ser salvos, pero no quieren dejar el mundo, no quieren dejar el pecado. Si usted preguntara cuántos quieren ser salvos, todo el mundo quiere ser salvo, hermano, nadie se quiere ir al infierno. Yo creo que nadie en su juicio cabal se quiere condenar. Pero no todos quieren entrar por esa puerta estrecha. La puerta es Cristo. Él es la puerta a la salvación. No hay otra. No hay más. No importa dónde yo busque, el único medio de salvación se llama Jesucristo. Lo crea o no lo crea. Un día lo voy a enfrentar como juez. Entonces, son pocos los que van por ese camino estrecho, ¿verdad? El remanente que busca a Dios es pequeño, hermanos. Pero sin embargo, a diferencia, dice también Mateo 7:13-14, pero ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por ahí. Ancha es la puerta, espacioso el camino. El camino de la perdición está lleno hasta más no poder. Son multitudes, son millones de millones que transitan ese camino ancho, que van rumbo a una condenación eterna sin Cristo, hermanos. Muchos no conocen del Señor o no han oído de Él, pero otros han oído y van por ese camino. Hermanos, es pasable o es lógico que una persona se pierda porque no conoce el camino. Pero oiga, algunos sabiendo el camino se pierden. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar las exigencias de Dios. Esto no es a la manera suya, es a la manera de Él. Es como Él dice, no es como nosotros decimos. Él es el Señor, nosotros los siervos. Amén. Es a la manera del Señor. No es que yo amo a Dios a mi manera, no es a la manera de Dios. No es a la manera nuestra. Ya el Señor estableció el camino a seguir. Amén. Que dijo Jesucristo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra entrada al cielo si no es por Él, no hay otra. No hay otra. No hay atajos. Óigame, no hay puerta de atrás. Aquí solo hay una puerta y el que no entra por esa puerta no va a llegar al cielo. Así de sencillo. Entonces, ancho el camino que lleva a la perdición. Multitudes se pierden. Oímos de las multitudes en la ventana 1040. Multitudes, millones de millones. Esta región es una región superpoblada. Solamente 2 naciones en esa región tienen casi la mitad de la población del mundo, que son China y la India. Solamente 2 naciones en la ventana de 40 tienen casi la mitad de la población del mundo y la mayoría no conocen del Señor. China tiene más gente que toda América junta y la India también, imagínense. Entonces, por eso es que es tan urgente el llamado a enviar misioneros a esos lugares. El video que veíamos decía que el pastor Rat era el único pastor ahí, el único cristiano para ministrar a esa gente de 350,000 habitantes, esas aldeas ahí. Una persona para ministrar a 350,000 hermanos. Sin ministrar 100 gente es estresante. Imagínense 350,000 personas. Hay que orar por el pastor Rat. El Señor lo alimente porque está un poquito delgadito, ¿verdad? El Señor lo fortalezca para caminar, pero que se le unan obreros, ¿verdad? De esos que está levantando ahí, que se unan más personas que quieran, ¿verdad?, hacer el trabajo del Señor.
Entonces, la Biblia nos manda a sentir como Cristo. Si somos cristianos, debemos ser como Él. Cristiano viene de Cristo, seguidor de Cristo, que sigue sus enseñanzas, ¿verdad? Que la pone por obra. Ahora, ¿qué estuvo dispuesto a hacer nuestro Señor Jesucristo para salvar las almas? Mire, hermano, yo no sé si usted entiende bien estos versículos, pero ¿qué es lo grande de todo esto? ¿Qué es lo grande? Lo grande de todo esto es saber quién era Él. Porque usted y a mí no nos queda otra que humillarnos, porque usted y yo no somos nada. Usted y yo no somos nada. Así de sencillo, esa es la pura verdad. Usted y yo no tenemos nada, desnudos vinimos al mundo y desnudos no vamos. Así de sencillo. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, dice primera de Timoteo 6:7. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? El hombre debe humillarse porque somos nada sin el Señor. Pero Dios, ¿quién era Jesús? Esto es lo que hace grande, lo que Él hizo. Él no tenía que hacerlo. Él es Dios todopoderoso. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué estuvo dispuesto a hacer Jesús para salvar a las almas? Esto a mí me toca bastante, ¿verdad? Dice el versículo 6, vamos a leer desde el 5 nuevamente, 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Jesús es Dios. Él era Dios y es Dios. Cuando decimos que Él era, estamos refiriéndonos a que siempre ha sido, a que antes de usted y yo ser, ya Él era. Amén. Antes de usted y yo venir a este mundo y venir a existencia, ya Jesús era. La Biblia dice en Juan 1:1, en el principio Él era el verbo, ya Él estaba. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo ahí significa aquel por medio del cual Dios el Padre actúa. Simplemente, en palabras sencillas, el verbo es que Dios todo lo hace por medio de Jesús. Eso es todo lo que significa el verbo. Él era aquel por medio del cual Dios actuaba. En el principio ya Él era el verbo. El verbo era con Dios, estaba con Dios el Padre y el verbo era Dios, era igual a Dios el Padre, lo que significa aquí. La Biblia dice que Él es el creador del universo. Óigame, dicen el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La Biblia dice que Él es el todopoderoso. En Apocalipsis 1:8 Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y dice el todopoderoso. Gloria al Señor. Oiga, la Biblia le llama a Él el Altísimo. Le llama el soberano de los reyes de la tierra. Dice la Biblia, le llama el resplandor de la gloria de Dios en Hebreos 1, versículo 2 en adelante. Y dice, óigame, que Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este ser tan grande, tan majestuoso, llamado el gran yo soy, porque Él vive por sí mismo, nadie le da la vida, Él es la vida. No sé si usted entiende esto. Él vive por sí mismo. Él es autoexistente. Usted y yo vivimos porque Dios nos dio vida y el día que la quita se acabó. No importa quién usted sea. No importa su edad, no importa su estatus, no importa su rango, no importa su aristocracia. Cuando Dios dice ya, ahí quedó el ser humano. No hay nadie que pueda hacer nada. Sin embargo, Jesús es la vida. Él es la vida y Él derrotó la muerte. Amén. ¿Usted entiende esto? ¿Quién es Jesús y lo que estuvo dispuesto a hacer? Esto es lo que hace grande el sacrificio de Jesús. Y lo que yo digo es, si Él siendo Dios hizo eso, ¿qué? No voy yo a dejar por Él. Si Él dejó lo más grande. O sea, óigame, ¿qué estuvo dispuesto Jesús a hacer? Él no se aferró a lo que Él era. Él no se aferró, siendo Él Dios. Él pudo decir, no, yo soy Dios, yo no lo voy a hacer. Pero siendo Él lo que Él era, no se aferró a lo que Él era, hermanos. Óigame, siendo Él quien era, estuvo dispuesto a dejar sus riquezas celestiales, a dejar su trono de gloria para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la Biblia. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos, todo el mundo, no algunos. Todo el mundo estaba perdido. Según Romanos 3:10, no había ningún justo ni aún uno, dice la Biblia. No hay quien busque a Dios.
Todos estábamos perdidos, sin embargo, Jesús nos amó siendo nosotros pecadores y estuvo dispuesto no solamente a amarnos de la boca para afuera, cuánto los amo, no, Él accionó, Él dejó su trono en el cielo, se despojó de su gloria, de sus riquezas celestiales y vino a buscarnos a usted y a mí, vino a vivir entre nosotros, hermanos, para salvarnos. Óigame, esto a mí me toca, lo que Jesucristo hizo. Segunda de Corintios 8:9 dice que ya conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien, óigame, se hizo pobre siendo rico, para que usted y yo con su pobreza seamos enriquecidos. Óigame, es muy bueno de pobre pasar a rico, ¿verdad que sí? Pero que es de rico a pobre, hermano. Nadie quiere dejar sus riquezas por nadie, ni hacerse pobre o paupérrimo, que es lo más bajo de pobre. Jesús no fue pobre, fue paupérrimo, hermanos. Se hizo lo más pobre para venir a buscarnos a nosotros, siendo quien Él era. Eso es lo que a mí me toca. Si Él lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Por qué nos aferramos a este mundo, hermano? ¿Por qué nos aferramos a las cosas de aquí que perecen cuando Él no se aferró a lo que tenía allá arriba? Y vino a buscarnos usted y a mí. ¿Cómo nosotros no vamos a despojarnos de todas esas cosas, verdad? Y dice que no solamente, ¿verdad?, no se aferró a ser quien Él era, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Lo tremendo y lo que me toca a mí de todo esto es que Jesús no solamente está dispuesto a dejar el cielo y su gloria por venir a la tierra, para venir como un ser humano, ¿verdad?, normal, quizá un hombre normal. No, vino a ser un esclavo, dice la Biblia. Tomó forma de siervo, eso es lo que significa siervo, esclavo. Vino a servirnos a nosotros, hermanos. En Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Que el Todopoderoso, que el soberano del universo venga a servirme a mí, hermano, que soy nadie, eso a mí me toca. Que Jesucristo se haya humillado tanto. No sé si a usted le toca eso. Se despojó de su gloria, de sus riquezas, para venir a servirnos. Ay, santo Dios, qué tremendo es el Señor, ¿verdad? Pero Él no solamente se despojó, Él nos manda a nosotros a despojarnos. ¿Cuánto nos aferramos a las cosas de acá, hermano? Y no queremos rendir nuestras vidas cuando Él lo dio todo por nosotros. En Efesios 4:22 se nos manda a despojarnos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos. Hay que despojarse del pecado, hay que dejar lo malo. Él dejó cosas buenas allá arriba. ¿Cuánto más nosotros dejar lo malo, que lo que hace es destruir nuestra vida? Óigame, no queremos dejar ni lo que nos destruya a nosotros para servir al Señor. Usted ve la ignorancia del hombre. Es verdad que el hombre sin Cristo está embrutecido, porque no quiere dejar ni lo que le es daño a su propia alma. Óigame, la Biblia nos manda a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. De todo peso y del pecado que nos estorba y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es a quien vamos a seguir. Entonces Jesús se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y sigue diciendo, óigame, y estando en la condición de siervo, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, usted y yo no tenemos otro remedio que humillarnos, como siempre lo he dicho. O nos humillamos o Dios nos va a humillar. Pero hay que humillarse. O lo hace usted ahora voluntariamente o un día lo va a humillar Dios. Eso está escrito. Lucas 14:11 dice, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Lo contrario de humillarse es enaltecerse. Si no nos humillamos, nos estamos enalteciendo. Y la Biblia dice que el Señor nos va a humillar tarde o temprano, ¿verdad? Eso viene. Si usted se cree que está muy bien, que su vida está muy nice sin el Señor y que no quiere ahí quebrantarse, un día lo va a quebrantar el Señor. Y puede que sea tarde, entonces es mejor hacerlo ahora, ¿verdad? El que se humilla será exaltado. Debemos humillarnos porque en realidad no somos nada. Nada. Si usted lo reconoce ahora es mejor. Reconózcalo a tiempo porque de todas maneras es nada. Cuando se está muriendo, que dice la gente, ay, no somos nada. Ahora es que lo va a reconocer cuando se murió, que está en la caja y ya. Ahí es que lo reconocen los vivos. Ay, no somos nada, pero no se arrepienten. Entonces no es eso. Hay que reconocer que no somos nada sin Él. Amén. Humillarse es reconocer que Dios es el soberano y el Señor de nuestras vidas. Reconocer nuestra bajeza y pequeñez y rendirnos a Él. Eso es humillarse. Amén. Es entender que Él es el Señor y nosotros los siervos.
En 1 de Pedro 5:6 dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces lo tremendo de todo esto es que Jesús, siendo quien es, Él no tenía que humillarse, ni nadie lo iba a humillar a Él. Él se humilló voluntariamente. Él escogió humillarse a sí mismo. Él escogió, hermano, humillarse, venir a la tierra, ser burlado, ser escupido, ser maltratado, ser azotado y morir. ¿Por qué? Por amor a usted y a mí. Él escogió la humillación por amor a nosotros, hermanos. Y eso a mí me toca tanto, que alguien me ha llamado tanto, que Jesús me ame tanto siendo Él quien es. Óigame, usted dice, ay, que nadie me ama. Le ama, óigame, el más grande que existe. El ser más excelso le ama a usted. Ahora le pregunto yo, ¿lo ama usted a Él? ¿Qué buscamos de Él? ¿Sus bendiciones o lo buscamos a Él? Un predicador decía, ¿qué tú buscas? ¿El poder o la presencia de Dios? El poder tiene que ver con lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Que Dios haga algo en mi vida. La presencia es buscarle a Él, buscar su rostro, amarle a Él. Muchos buscan sus manos, pero no buscan su rostro. Amén. Gloria al Señor. Entonces el Señor se humilló a sí mismo. Se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia, lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue obediente hasta la muerte. Jesús era una persona, es que es tan hermoso el Señor y tan humilde, y lo que me toca es siendo Él quien es tan humilde, que Él vino acá y se sujetó a su Padre todo el tiempo. Él vino a obedecer a su Padre, hermano. No vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Lo dijo todo el tiempo y murió obedeciendo a su Padre. Pudo haberse echado para atrás en una ocasión en el Getsemaní cuando sentía el peso que tenía sobre él, ¿verdad? El peso de su pecado, de mi pecado, la carga del mundo. Él pudo haberse echado para atrás, pudo haber desobedecido. Sin embargo, escogió obedecer. Escogió entregarse por usted y por mí. Cuando Él dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba. Pero terminó diciendo, no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Cuántas veces usted se ha visto en un dilema queriendo hacer su voluntad o la del Señor? ¿Y qué escogemos? Cogemos lo fácil muchas veces. En vez de venir como el Señor a orar y a buscar su rostro y en agonía decir, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Hermanos, el Señor escogió entregarse por usted y por mí, morir por usted y por mí. Jesús dijo en Juan 4:34 que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Esa era su comida. Cuando venían, maestro, no has comido. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Estamos llamados a hacer la voluntad del Señor, hermano, no nuestra voluntad. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo sé que muchas veces la voluntad de Dios no va a ser fácil hacerla, ni va a ser agradable, pero es lo que conviene. Y podemos hacerla con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Estamos llamados a ser fieles hasta la muerte. Ese es el llamado. Ser fieles hasta la muerte como fue Jesús. Amén. Y gloria a Dios que Jesús fue fiel hasta la muerte, porque si no, usted y yo estuviéramos perdidos para siempre. Pero Él nos amó y se entregó por nosotros. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, estamos llamados a sentir como Cristo. Amén. Estamos llamados a no aferrarnos a las cosas de la tierra como Cristo no se aferró a las cosas celestiales. Estamos llamados a despojarnos también como Cristo se despojó. Pero en el caso nuestro de lo malo, del pecado, de lo que nos estorba, estamos llamados a humillarnos ante Dios, hermanos, para que Él nos exalte. Y estamos llamados a ser obedientes hasta la muerte. Amén. La muerte de cruz no era cualquier cosa, era la muerte más vergonzosa, la muerte más dolorosa. Sin embargo, Jesús fue obediente hasta la muerte. Pero ahora viene la parte buena, lo que me encanta de todo esto. Por cuanto Él se humilló hasta lo sumo, hasta lo máximo. La palabra sumo significa máximo. Dios también, el Padre, le exaltó hasta lo máximo. Óigame, Él se humilló hasta lo máximo, ahora es exaltado hasta lo máximo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Óigame, ¿cuál es el poder que hay en el nombre de Jesús? ¿Cuál es esa autoridad? Amén. Su nombre es nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre que molesta hoy a la gente. Ese es el nombre que está causando controversia en el mundo.
Si usted habla de Dios, nadie se molesta, pero si dice Jesús, molesta ese nombre. Porque entonces dice que somos exclusivistas. Es que Dios es exclusivista. Es que fue Dios quien designó a su Hijo para ser el único medio de salvación. Así de sencillo y no hay más. Y no se puede cambiar eso, aunque nos digan exclusivista. Óigame, el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Es el único nombre por medio del cual usted y yo podemos orar. No hay otro. Es el único nombre que reconocen en el cielo. El Señor dice en Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Jesucristo fue el único que abrió el camino a la presencia de Dios. Antes de Cristo venir, el hombre no tenía libre entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Fue solamente por la sangre derramada en la cruz que nosotros tenemos libre acceso a esa presencia. Y es solamente a través de Jesucristo que podemos tener comunión con nuestro Padre Celestial. Óigame, por eso es que ese es el único nombre que reconocen allá arriba. La gente ora hoy en diferentes nombres, le han enseñado a rezar, porque eso no es orar. A repetir cosas, a orarle a criaturas antes que al Creador. Óigame, el único mediador entre Dios y los hombres, según 1 de Timoteo 2:5, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, no hay otro. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si se pone otro fundamento, se cae la casa. Así de sencillo. Nadie puede poner otro fundamento. La iglesia de Jesucristo está fundada sobre la roca que es Él. Si se pone otra cosa, se cae. Amén. Entonces es el único mediador, el único nombre que reconocen allá arriba. Si usted no ora en ese nombre y con sinceridad, no le escuchan. Ni reconocen esa oración. Entonces, asegúrese de ser oído cuando usted hable al Padre, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la autoridad del nombre de Jesús? Que es el único nombre por el cual podemos orar. Segundo, es el único nombre por medio del cual podemos ser salvos. Ya lo había dicho, pero lo repito, ¿verdad? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. No hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoca ese nombre, por eso es tan importante que se conozca ese nombre, que llegue el conocimiento de Cristo donde no ha llegado para que puedan invocar a Jesús, porque solamente vamos a invocar lo que conocemos. ¿Cómo van a invocar a aquel de quien no han oído? Dice Romanos 10:14, si yo no he oído de algo y no puedo invocarlo. Si no creo en eso, pues no puedo invocarlo. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo somos los que llevamos el mensaje de Jesucristo a las naciones, ¿verdad? Hechos 10:43 dice que todos los que creen en Jesús reciben perdón de pecados por su nombre. El único nombre por medio del cual sus pecados son perdonados es por medio de Cristo. No hay ser humano en la tierra que pueda perdonarle pecado a nadie. Solamente es el nombre de Jesús a través del cual somos perdonados. Óigame, Juan 1:12 dice que a todos los que reciben a Jesús, a los que creen en su nombre, se les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en el nombre de Jesús. Eso es mentira del diablo de que todo el mundo es hijo de Dios. Somos criaturas de Dios. Solamente creyendo en el nombre de Jesús venimos a ser adoptados como hijos. ¿Verdad? Nadie va al Padre si no es por mí. Él no dijo hay atajos por ahí, no. Nadie va al Padre si no es por mí. Y usted dirá, bueno, Jesucristo dijo eso, sí, pero lo demostró también con toda su vida, sus milagros y su resurrección. Nadie se levantó de la tumba más que Él. Así que todos los santos durmieron y ahí están, esperando la resurrección. Fueron santos. Y usted y yo somos santos y creemos en Cristo. Pero ninguno de ellos se ha levantado entre los muertos, por eso ellos no tienen poder para ayudarle a usted. El único que le puede ayudar es Jesucristo, amén. Y el único que le hace hijo de Dios es Jesucristo. A los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, hermano. Eso es grande, ser hijo de Dios, del Altísimo, del Soberano. Olvídese de la realeza de Inglaterra, de España. Usted y yo tenemos una realeza mayor. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores.
del soberano del universo, óigame. Eso es tremendo. Y los hijos heredan lo de su papá, ¿eh? Así que estamos esperando esos cielos nuevos y tierra nueva que vamos a heredar. Gloria al Señor. Óigame, el único nombre a través del cual hay salvación es el nombre de Jesús. Le guste a la gente o no le guste. Así de sencillo. Esto no va en que usted crea o no. Dios no deja de ser Dios porque usted no cree en Él. Pero usted va a dejar de ser. Es el único nombre por medio del cual hay liberación. El único nombre que los demonios respetan es el nombre de Jesús. Hay demonios que se pueden calmar con otras cosas, porque a los demonios les gusta engañar también. Y a veces se calman, pero el único que expulsa demonios y los saca de ahí es Jesucristo. No hay otro nombre. Oiga, en Marcos 1:24 hay algo tremendo que me gusta mucho, ¿verdad? Un demonio que estaba en un hombre que estaba en una sinagoga donde estaba el Señor, le dijo a Jesús, oiga lo que le dice, Marcos 1:24. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios les reconocían. Mientras los seres humanos no conocieron muchos de Jesús, estando él ahí entre ellos, lo vieron como un hombre cualquiera, como un simple maestro, como hoy en día hay gente que cree que Jesús fue un simple maestro. Como un hombre bueno, algunos, pero no lo vieron como Dios. Sin embargo, los demonios, cuando se encontraban con Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Has venido para atormentarnos, sabemos quién eres, el Santo de Dios. Óigame, y caían hasta postrados, aquel endemoniado gadareno, Jesús, no me dejes ir al abismo. O sea, ellos saben quién es esa persona. El único nombre que los demonios respetan es el nombre de Jesucristo. Jesús mismo dijo en Marcos 16:17, hablando a los de sus seguidores, dijo, en mi nombre ustedes echarán fuera demonios. No solamente Jesús tiene autoridad sobre los demonios, sino que nos dio esa autoridad a nosotros también, de echar fuera demonios, pero en su nombre. Usted y yo no podemos hacer nada en nuestro propio nombre, solamente es en el nombre de Jesús. La Biblia habla en Hechos 16:18, en una ocasión el apóstol Pablo predicando, ¿verdad? En Filipos, que había una muchacha endemoniada con un espíritu de adivinación que comenzó a estorbar la predicación. Y Pablo se vuelve a ella y le dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y esa muchacha quedó libre inmediatamente. Gloria a Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Pero hay que tener cuidado porque hay que tener autoridad para usar ese nombre. También la Biblia nos habla en Hechos 19:15, ¿verdad? Que hubieron 7 hijos de un tal Esceva por ahí que se pusieron a echar fuera demonios. Porque ellos veían que los demonios salían con Pablo. Pablo echaba fuera demonios y todo esto. Y ellos dijeron, pues bueno, esto se ve emocionante, vamos a imitar esto, ¿verdad? Y encontraron un hombre endemoniado y comenzaron y le dijeron, los conjuramos, conjurar significa les rogamos, los conjuramos por Jesús el que predica a Pablo. O sea, váyanse, por Jesús el que predica a Pablo. Y oigan lo que dijeron los demonios. Bueno, dijo, era un solo hombre y ellos eran 7. Le dice el demonio, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Qué autoridad tienen ustedes? Y le cayeron encima. Dice que ese hombre le cayó encima de esos 7 y salieron desnudos y heridos de esa casa. Entonces hay que tener autoridad para usar ese nombre. Amén. En Lucas 10:19 Jesucristo dice, aquí les doy potestad para pisar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. El enemigo tiene que respetar a un verdadero seguidor de Cristo, pero él sabe quién es verdadero seguidor y quién no. Amén. Así que en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir. El nombre de Jesús es el único nombre en el cual hay sanidad. Amén. Tanto sanidad espiritual y sanidad física. Óigame, el mismo Jesús dijo en Marcos 16:18 que en su nombre también íbamos a poner las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Qué le dice Pedro a aquel paralítico que encuentra en la puerta del templo en Hechos capítulo 3, versículo 6? Cuando aquel paralítico le pide una limosna, Pedro dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tremendo que Pedro no dijo en mi nombre, y era el apóstol Pedro, ¿eh? No fue Pedro que lo sanó. Pedro fue muy específico, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y al instante aquel paralítico, dice de más de 40 años, paralítico de nacimiento, se levantó, sus pies se pusieron firmes y comenzó a saltar y a brincar y a alabar a Dios. Y cuando vinieron a preguntarle a Pedro, porque vinieron las autoridades, eso llamó la atención, se congregaron la gente que conocían a ese hombre de años.
allí pidiendo limosna, dice que le preguntaron con qué autoridad y en qué nombre ustedes han hecho eso. Oiga, enojado porque sanaron un paralítico. El que sabemos que no estaba enojado era el paralítico, era el que estaba más gozoso. Y le dice Pedro en Hechos 4:10, sepan bien ustedes ciertísimamente toda la casa de Israel, que en el nombre de Jesucristo a quien ustedes crucificaron, por él está ese hombre en vuestra presencia sano. Por él. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, la piedra que ustedes no quieren recibir a Jesús, ustedes lo reprobaron, pero él ha venido a ser la cabeza del ángulo. En otras palabras, sin él se cae el edificio. Y ahí es que le dice, y en ningún otro hay salvación, ahí le tiró la otra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Es el único nombre en el cual hay salvación. El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. Es el único nombre por medio del cual podemos orar. Es el único nombre por medio del cual hay salvación. Es el único nombre por medio del cual hay liberación. Y es el único nombre por medio del cual hay sanidad. Amén. Y también, hermanos, un nombre que es motivo de persecución. Jesucristo dijo en Mateo 10:22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Es un nombre que causa persecución y causa controversia. Y usted y yo como discípulos de Cristo tenemos que estar dispuestos a tomar el precio también, ¿verdad? Pagar el precio de ser llamados cristianos, de seguir a Jesucristo. Óigame, y en Mateo 5:11 dice el Señor Jesucristo hablando, bienaventurados sois cuando por mi causa, no por usted estar haciendo cosas malas ni... ¿verdad? Cuando por mi causa, por el evangelio, los vituperen, vituperar significa insultar, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, dice el Señor. Porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurado el que padece persecución por causa de Jesucristo. Hermanos, somos bienaventurados, ¿verdad? Y termino con esto, ¿verdad? Como Jesús fue humillado hasta lo máximo, fue exaltado hasta lo máximo. Dice la palabra nuevamente, ¿verdad? Que Jesús tiene todo el poder. Cuando Jesús resucita de entre los muertos, en Mateo 28:18, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Oiga, me dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Yo le digo una cosa a usted, amigo, joven, hermano, que me escucha, acostúmbrese a doblar rodillas ante el Señor. Eso hay que hacerlo. Yo sé que no es que todo el tiempo uno viva de rodillas, pero hay que hacerlo. Eso es un símbolo de humillación. Porque si no lo hacemos ahora, lo vamos a hacer como quiera. Lo vamos a hacer por obligación. Yo veo que hay gente que le cuesta arrodillarse. Hermanos, Él es el Señor, Él es digno de nuestra reverencia. Dice, en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Un día se va a doblar, no importa. Como decía un predicador, aunque tenga reumatismo, se va a doblar esa rodilla. Óigame, y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor, ya no para salvación, porque ahora hay que confesarlo para salvación, pero lo va a tener que reconocer lo que significa ahí la palabra confesar. Toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Óigame, y dice, eso es para todos, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos. Ahí habla de los ángeles, pero también habla de los demonios que están en las regiones celestes, de los que están en la tierra, ahí habla de los seres humanos, de todo tipo de rango, no importa la aristocracia, la bajeza o quien sea. Todo ser humano tendrá que doblar rodilla. Y dice de los que están debajo de la tierra, los que están en el infierno y en el abismo. Ahí habla de seres humanos condenados y habla también de demonios apresados. Todo, Satanás mismo en persona tendrá que doblar rodilla un día y reconocer que Él es el Señor, que Él es el que gobierna, que Él es el soberano. Por eso, hermanos, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora por las buenas y para ser bendecidos. Hay que verdaderamente humillarse ante el Señor. El arrodillarse es un símbolo de humillación. No necesariamente todo el que se arrodilla está humillado, pero sí todo el que se humilla se arrodilla. Entonces, hermanos, óigame, Jesucristo es el Señor. Su nombre es sobre todo nombre. Dice la palabra de Dios que a Él es quien Dios puso, Dios el Padre, como juez de vivos y muertos. Entonces, verdaderamente entendamos el poder de nuestro Señor Jesucristo y el privilegio que usted y yo tenemos de servirle a Él.
Eso es un privilegio, hermanos, de ser llamados hijos de Dios, de ser llamados cristianos, verdaderos cristianos, porque esa palabra hoy se le llama a todo el mundo. No, sea un verdadero seguidor de Jesús. Y un verdadero seguidor de Jesús, dice la palabra, que siente como Él siente y anda como Él anduvo. Primera de Juan 2, dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Hermanos, que esto sea una oración para nosotros. Yo se la digo al Señor. Por eso ese himno me toca tanto. Ayúdame a mirar con tus ojos. Ayúdame, Señor, a sentir con tu corazón. Amar las almas como las ama Jesús. Amar el mundo como lo ama Jesús. De tal manera nos amó al mundo que vino y se entregó. Hermanos, a no aferrarnos a nada en esta vida porque no tenemos nada. Lo único que tenemos es al Señor. Óigame, y a dejarlo todo por Él y por alcanzar las almas, hermanos. El tesoro más precioso para el Señor son las almas que usted y yo nos ganamos. Así que levántese en el nombre del Señor y humíllese ante el Señor y Él le exaltará. Póngase de pie.